mandáis hacer de mí. Soberana majestad, eterna sabiduría, vuestra soy, pues me criaste, vuestra pues me redimiste, vuestra pues que me llamaste, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen Señor, que haga esta servidora? Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, dad riqueza o pobreza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Amables televidentes, acabamos de escuchar un poema hecho canción, Vuestro Soy, escrito por Santa Teresa de la Cruz. Ella era una escritora notable, poeta, bueno, tenía tantos atributos en cuanto a esos dotes literarios que ella tenía. Y lo que hemos estado platicando de ustedes es prácticamente la autobiografía de ella, plasmada en el libro que se llama El Libro de la Vida, que es una de las tantas obras literarias que ella dejó plasmadas para la posteridad. El ingreso al monasterio o a su vida monástica no fue tan fácil. Primero la oposición de su padre y luego las enfermedades. ¿Nos podría contar, hermana? Sí, ella dice que cuando salió de su casa sintió la muerte, ¿verdad? Porque era muy fuerte lo que la afectividad de su padre, de su familia, y también ya en el momento de estar en el monasterio, ella empezó a enfermar bastante. Era una enfermedad que no se le encontraba como que la cura y la llevaban con los médicos, incluso fue con una curandera a que más o menos le buscaran algún remedio, pero ella sí hasta llegó el punto de estar tullida. Y ella, el único consuelo que más tenía era el de San José, ¿verdad? Ella empezó a tener mucha devoción a San José y ella le atribuye la curación al Santo Padre San José. ¿Por eso su devoción tan grande a San José? Así es, sí. Y entonces, pero pasó mucho tiempo, ¿verdad? En todo ese trayecto de que ella estuvo muy enferma e incluso la acompañó también una hermana que era también su amiga, Juana. La acompañó para ir donde esta curandera. Se habla de ese periodo de 20 a 40 años donde ella misma dice que
se cataloga como una etapa mediocre, aunque sabemos que no fue así, ¿verdad? Pero habla ella de esa situación. No sé, quizá influenciada por la situación misma que vivía la iglesia en ese entonces. Recordémonos finales del siglo XV y el siglo XVI, es una etapa muy difícil de la Iglesia Católica, donde se dan los problemas con los papas, la venta de las indulgencias, la situación de la Reforma Protestante, y habían tantas cosas que de alguna u otra manera habían influenciado también a Santa Teresa, hermano. Así es. Nuestra Santa Madre, ella dice que era muy afectiva. Y ciertamente al monasterio llegaban muchos bienhechores, y ella, como tenía esa gracia pues de que pues a todas las personas les gustaba, ¿verdad?, la manera como ella hablaba, cómo los trataba. Entonces ella dice de que sentía como ese forcejeo, porque por una parte el Señor la llamaba a ser totalmente de Él, pero por otro lado ella dice que también el mundo la atraía, ¿verdad? Entonces, pero ella hace alusión a esta afectividad no centrada en Cristo. Había una disminución del fervor religioso y se daba en los monasterios donde ya no era tanta la dedicación a la oración, sino a la plática. En el locutorio o en las salas donde estábamos se dedicaba mucho tiempo a atender a las personas que llegaban. Tengo entendido que así era en ese entonces. Así es, incluso ellas tenían sus cuartos, que ahora se llaman celdas, cada una tenemos nuestra celda, y entonces dice ella que su celda pues era grande y siempre vivían otras personas con ellas, no solo las monjas, sino que tenían sus sirvientas, digamos, muchachas que venían que eran de buena posición, tenían oportunidad de llevar a sus 2 sirvientas, digamos, con ellas, y las atendían a ellas. Entonces, y así estaban cuando ella estuvo todo el tiempo en la Encarnación. Y ya se cambió todo cuando ella hizo su nuevo carisma, el nuevo estilo de vida. En ese tiempo, pues, sí tenían su celda amplia y tenían muchas visitas, como había dicho nuestra hermana aquí, de que mucha visita, mucha gente, y entraban y salían en los conventos. Incluso había un caballero que se enamoró de ella. Entonces, y ese forcejeo entre el mundo o Dios, y en muchas maneras Dios también, Jesús se le aparecía de 1000 maneras a decirle, pues ya no tengas conversación con hombres, sino con ángeles, conmigo quiero. Y la Santa Madre pues tuvo mucha lucha en ese tiempo por lo mismo. Se dice de una escena muy particular que ella vivió frente a un crucifijo totalmente ensangrentado, y le pregunta a ella, Jesús, ¿y quién te puso así? Tú, dice que le dijo, por tus pláticas en el locutorio, hermano. Sí, es que ella dice que pasaba mucho tiempo, ya sea con las hermanas o también, más que todo, también con la gente que llegaba, es que ellas realmente vivían de limosnas. Entonces lo único que ellas tenían que hacer era pues estar atendiendo a la gente, y eso era realmente su pasatiempo. Pasaban entre risas y pláticas y cosas no provechosas. Entonces dice que cuando ella entró cabal a su celda, el Cristo que estaba cabal encima de su cuarto, de su cama, estaba sangrando, y entonces dice que ella sintió que él le dijo que era por sus pláticas y porque lo había dejado a él por un lado. Entonces dice que desde ese momento ella también como que tomó esa fuerza para empezar ese camino de oración, ¿verdad? Y dice que ya empezaba pues a dedicar más tiempo a la oración, porque antes ella tuvo una crisis de la oración, que había dejado la oración, incluso se aburría, dice que contaba las horas para que se acabara ese tiempo de oración, pero sí fue ese Cristo el que le manifestó eso. O sea, ello causó una impresión muy fuerte en Santa Teresa.
al grado que decide también cambiar de actitud y hacer que otras personas también cambien de actitud. O sea que ella, podríamos decir que es el inicio de la reforma de la orden, hermano. Viera, en la vida de nuestra Santa Madre tenemos como 4 etapas de conversión. Desde el momento de que ella entra al monasterio, pasa un largo tiempo en lo que ya hablábamos de esa mediocridad, ¿verdad? Que ella decía que había dejado la oración, o sea, los rezos de comunidad y todo eso sí lo seguía, pero esa oración personal a la que en su interior ella sentía que el Señor la llamaba a esa intimidad más fuerte, entonces se va dando como por etapas, ¿verdad? Ella, figuramos en sus escritos 4 grandes conversiones, ¿verdad? A raíz de estos momentos y de un Cristo también muy llagado, en el que ella también se tira a sus pies y le dice que no se levante hasta que la ayude a dejar toda esta vida, ¿verdad? Entonces es ahí donde ella empieza con este deseo de algo, de una vida más íntima con el Señor, de ese trato de amistad del que ella nos va hablando también en sus escritos. Y entonces, como también en su celda llegaban otras hermanas también del convento, ¿verdad? Se reunían a platicar, sus amigas, ¿verdad? Y también llegaban algunos seglares también con ella, porque en un pasaje de sus escritos dice: los 5 que al presente nos amamos, ¿verdad? Y hablaban ya de esto. O sea, se daba, como mencionaba la hermana, mucha ostentación en los conventos. Y ella, y también había mucha gente, o sea, se habla de alrededor de 140 hermanas en un monasterio, que según parece era una cantidad muy grande, y ella misma lo decía, imagínense 140 y solo mujeres, cosas entre mujeres, decía. Entonces ella decide hacer algunos cambios que también tiene consecuencias muy grandes, hermano. Sí, porque en pues lo que ya decía usted, ¿verdad? De las monjas, de que eran un montón, muchas pues tenían oportunidad de no hacerse presente en los actos de comunidad porque no se les podía ver, ¿verdad? O no podían tener contacto directo. Entonces ella ya va como ya formando un deseo interior, ¿verdad? Expreso del Señor. Y ya de donde sea, una de sus amigas de las religiosas es la primera que le dice: ¿y por qué no hacemos algo así pero más pequeño? A raíz de estar leyendo también los ermitaños, ¿verdad? De dónde nace la orden carmelita. Y hablando de eso, ¿dónde nace esta orden? Tengo entendido que viene de siglos atrás. Sí, en nuestra tradición viene desde el profeta Elías, ¿verdad? En el Monte Carmelo. Entonces de ahí, en nuestra historia tenemos esas raíces, ¿verdad? Que históricamente lo aludimos hasta ese momento, y de ahí viene dándose en las cruzadas, de las cruzadas, ¿verdad? De la lucha de los cristianos, que algunos de ellos se iban quedando en el Monte Carmelo, y que de ahí venía ya esto como haciendo ya vida de ermitaños y haciendo vida en común, ¿verdad? De ahí van haciendo toda esta tradición. Y es desde ese entonces que también estaban constituidas por frailes, monjas y también de la tercera orden. En ese momento no, en ese momento solo existían, se hablaba mucho de los frailes, y de las religiosas fue un poco más después. Y el Carmelo seglar todavía no se conocía como tal, ¿verdad? Solo habían seglares que, viendo la riqueza de la espiritualidad que ellos vivían, querían ellos también participar de eso.